¿Qué tal amigos? Un saludo a todos. Una nueva entrevista en Tercer Fútbol, un nuevo invitado a la página web, a este portal digital. Se trata del profesor Patricio Lara, quien nos acompaña en esta noche, director técnico que tiene una larga data en el fútbol ecuatoriano y también fuera de lo que es Ecuador. Y nos va a compartir a lo largo de estos minutos varias de sus anécdotas, experiencias y conceptos de su profesión. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a Tercer Fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que componen Tercer Fútbol y, y nosotros, bueno, siempre deseando lo mejor para todos a los que llegue, los oyentes, los videntes, bueno, para charlar un rato de fútbol, que es lo que nos une, nos cautiva, ¿no? Muchas gracias, profe. Vamos desde el inicio. ¿Cómo se da su amor por el fútbol? ¿Cómo es esa relación en un inicio de su vida con la pelota? Bueno, realmente es algo que siempre me he preguntado, porque yo soy hijo único, no he tenido una incidencia, digamos, de hermanos o de mi padre tal vez, que estaba más inclinado al básquetbol, pero de chico siempre, en aquel entonces, cuando uno cumplía años para las fiestas, ¿no?, de Navidad o era una pelota de fútbol, una camiseta de fútbol, era muy tradicional en aquel entonces entregar, y bueno, yo creo que algo de eso influyó en mí como para tempranamente, ¿no? Ya empezar con los chicos del barrio, que hoy todavía, después de tantos años, ni por la tecnología, tenemos un grupo. Estoy hablando cuando uno tenía 7, 8 años, ¿no es cierto? Entonces, vivíamos prácticamente, era el colegio y después estar en la calle jugando al fútbol, que era también algo muy popular, obviamente, no con la variedad existente hoy de otras distracciones, ¿no es cierto? Y bueno, ahí comenzó mi pasión, mi amor por el fútbol, que realmente mis padres se sorprendían porque no habían tenido demasiada incidencia en ese sentido. Profe, y ya como profesión el fútbol, ¿cómo se da esos inicios ya en un ámbito, digamos, laboral o de profesión con el fútbol? Bueno, yo jugué división inferior en un club chico de Argentina, Argentino de Quilmes, y después, bueno, también jugué en algunos otros equipos del ascenso argentino, y tuve una lesión muy importante, que en aquel entonces, vuelvo a repetir el tema la ciencia no ha evolucionado muchísimo en ese sentido, y me operaron de un desgarro que se me había hecho crónico, y lamentablemente no fue tal vez la mejor decisión o la mejor operación, y me coartó la posibilidad de seguir jugando. Así que tempranamente, a los 27 años, me acerqué, me acuerdo, a un directivo de Argentino de Quilmes, a Pichón Cataldo, y le dije la posibilidad de dirigir divisiones formativas, y ahí es donde arranqué, en ese club que había jugado, y ahí comencé a dirigir las categorías formativas del club. Profe, y esos primeros años como entrenador, tras de superar, digamos, de alguna forma esta lesión y ya ir al plano de director técnico, ¿cómo se lo desarrolla? ¿Cómo es ese paso a ser ya un director técnico propiamente? A ver, yo en aquel entonces, los únicos que tenían el curso de técnico, la carrera de técnico, era la Asociación de Fútbol Argentino, AFA. Y había que tener 30 años, edad mínima, y haber jugado primera división, Bueno, a mí me faltaba la edad, tenía 27, así que comencé a hacer todo un camino en ese sentido, cursos, a donde podía ir, ver entrenamientos, en fin, todo lo que conllevaba estar cerca de esa pasión, ¿no?
yo siempre fui una persona en ese sentido muy inquieta, de preguntar, de ver, de investigar. Y bueno, así fue como comenzó esta actividad a los 28 años, también por intermedio de Néstor Bonillo, actual preparador físico de la selección de Perú, con el profesor Gareca. Bueno, con Néstor tenemos una gran amistad y habíamos trabajado juntos y me había recomendado a San Telmo, un equipo en aquel entonces en primera C del fútbol argentino. Y bueno, con 28 años tuve la primera experiencia de dirigir primera, jugadores mayores que yo, obviamente. Y bueno, ahí comenzó todo. Después fui asistente de Miguel Ángel Benito, un jugador de la época de Bianchi, de Carlos Bianchi, en Vélez, con el profesor Roberto Lombardi también, un gran amigo y un excelente profesional. Estuvimos en Almirante Brown de San Justo. Bueno, ahí empezó todo el periplo, ¿no? En esta carrera. Hasta que pude, obviamente, en el año 92, poder acceder al curso de entrenador, ¿no? Profe, son varios años que ya lleva usted en Ecuador. ¿Cómo se dio el contacto por ahí? ¿Cómo se dio esta relación que ahora tiene con el fútbol ecuatoriano y que después de tantos años los lleva a tener una larga continuidad en el fútbol de acá? Bueno, Salvador Daniele, que estuvo aquí en el país y dirigió el Quito y algunos equipos con el que tengo una amistad, me recomendó, me dirigió a Carlos Bulgeroni, que reside en Guayaquil, bueno, que acá jugó en Emelec, 9 de octubre, y bueno, es un empresario y con el que me vinculó. Y bueno, me llamó, arreglamos y vine en el año 2002, así que el 12 de abril pasado hizo 20 años que estoy en el país. Y bueno, con Carlos hicimos una gran amistad y arreglamos con la 2 Octubrino en el 2002, que estaba en primera B y último. Fue un gran desafío. Pero bueno, me dio también la satisfacción de poderlo salvar del descenso y ahí es donde comienza todo en Ecuador, ¿no? Después trasladándome a la ciudad de Cuenca, bueno, en Machala los tengo, muchos amigos, mucha gente conocida, y después ya en Cuenca, ¿no? En Cuenca ya empieza otra historia también mía. Sí, justamente, ahí también le quiero preguntar del fútbol del austro ecuatoriano. Usted, si no recuerdo mal, estuvo en formativas de Deportivo Cuenca y dirigió también al Deportivo Azogues, que está cerquita de Cuenca. ¿Cómo fue esa experiencia en el fútbol austral? Bueno, yo en el 2003 llego a Estudiantes de Cuenca. Romeo Sánchez Molina me acerca junto con Guifo Trujillo, que también en aquel entonces periodista estaba en la comisión, Rafael Peñarrera, bueno, alguna gente amiga que me hice amigo, realmente los aprecio mucho. Bueno, no clasificamos en el 2003 y al frente de un proyecto importante en Cuenca estaba en ese momento Daniel Josami con un proyecto y me invitó a participar de él. Y algo curioso porque yo en el 2003, de llegar a... Es decir, porque el tema todo arranca porque la Audacia Octubrino, que me había renovado de palabra el contrato para el 2003, cambia la comisión directiva y quieren otro entrenador. Entonces yo pasé unos episodios bastante angustiantes de no cobrar, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y después llego a Cuenca, precisamente porque mi gran amigo Pedro Latino, en la ciudad de Machala, me ayudó mucho y me vinculó como dije, a Estudiantes con Romeo Sánchez, y por eso llego al Cuenca.
¿Y por qué estoy haciendo esta narración? Porque algo curioso, voy al Cuenca a formativas a dirigir Sub-20 en aquel entonces, llevamos adelante un proyecto y ante la salida, ese mismo año, ante la salida de Salvador Ragusa, dirijo con el profesor Bernal, dirigimos la liguilla del 2003. Así que bueno, eso pasó todo en el año 2003, todo en un año, cómo se van sucediendo las cosas, ¿verdad? A eso me refería. Sí, justamente. Y luego, años más tarde, en el Deportivo Claro. Azogues, ¿cómo fue? No, eso, el Deportivo, no, porque hay algo antes, el Deportivo Bueno. Azogues fue 2007. Yo después del 2004 me voy de asistente técnico de Cachín Blanco a Emelec. Claro. Tuvimos, creo que algo de 5 meses más o menos, y después Pedro Peña de Cuenca me llama para coordinar 2005. Bueno, 2006 me dirijo Liga de Loja, ¿Verdad? en la B, y 2007 arranco armando Liga de Cuenca en el ascenso. Lo dirijo 11 fechas y sale lo de Azogues. Después ese Liga de Cuenca termina subiendo a la B y yo voy al Deportivo Azogues ese mismo año, en el 2007. Sí. Y el 2008 sigo en Cuenca, pero ya dirijo a Liga de Cuenca en la B. Perfecto, profe. Una larga carrera ya, y eso que son los primeros años en lo que es el fútbol ecuatoriano. También hay otros equipos, por ejemplo, ¿cómo fue el paso por Universidad Católica? Bueno, por eso, después 2009 sigo en Cuenca, en el ascenso voy a un equipo, al Tennis Club de la comunidad salesiana, realmente muy lindo año, pasamos de fase, pero después no seguimos, y ese mismo año, como nos habíamos enfrentado con Jorge Célico, él dirigiendo Nacional en el 2007, y yo, el Deportivo Azogues, teníamos una relación, aparte yo le había pedido jugadores también que me recomendase, teníamos telefónicamente una relación, y Carlos Bulleroni hace de nexo porque Jorge tiene la intención y ya tenía todo de un proyecto todo arreglado para llevar adelante un proyecto en Católica, entonces me llama y a ver si lo acompañaba, y yo le dije que sí, y el 4 de noviembre del 2009 ya estábamos trabajando en Católica, en formativas. Y ahí estuvimos 8 años, ¿no? 8 años. Bueno, pasamos de todo, el 2009 formativa, 2010 salimos campeón con reserva, porque nosotros estábamos encargados de toda la parte de formativa. En el 2010 yo también dirijo Primera de Católica, después dirige Jorge, Primera de Católica, pero bueno, ya estaban las cartas echadas, digamos, y el equipo desciende. Y en el 2011 nos quedamos en la B y por poco no subimos ese año. 2012 lo intentamos nuevamente y salimos campeones de la B, ascendiendo. Y yo ese año me desvinculo y regreso a Azogues porque me habían invitado a un proyecto importante de ascenso y demás. Bueno, después por situación económica del club y realmente no estaba organizado como en el 2007, y estoy 5 meses. Y bueno, hago una propuesta hasta que Católica me llama nuevamente y vuelvo a mediados del 2013, retorno a Católica. Y de ahí ya nos quedamos hasta el 2017. Bueno, ahí tuvimos participación, obviamente, estabilizar el club, promocionar jugadores, hicimos un gran trabajo. Aparte la parte de infraestructura también incidimos bastante para mejorarla.
tuvimos participaciones hoy ver a Católica familiarizado con copas internacionales es casi como un común, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces no, y nosotros tuvimos 4 participaciones hasta que llegamos en septiembre del 2017 a la selección nacional. Primero llega Jorge y después me vincula a mí, y bueno, ahí comienza toda una tarea, ¿no? Sí, justamente que el que Católica ahora sea un equipo protagonista a nivel nacional y que participe en torneos internacionales, en gran medida se debe al trabajo que lo iniciaron ustedes. Eso es algo que resulta claro, ¿no? Sí, se logró, dimos también con una dirigencia joven, creyeron y nosotros trabajamos mucho en ese sentido, y nos identificamos, y bueno, también lo estabilizamos el club. De la parte, obviamente, no nosotros económica, pero sí deportivamente, y el club se estabilizó y bueno, y empezó a pelear por cosas, ¿no? Profe, y luego viene un capítulo que quizás es uno de los más importantes, supongo que en su carrera y a nivel de fútbol ecuatoriano, que es esta selección ecuatoriana sub-20. Ustedes pasan a lo que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol y conformar este grupo que queda campeón sudamericano y que luego en el Mundial de Polonia queda tercero. ¿Cómo se dio este proceso con la selección inferior? Bueno, como digo, es convocado por, en ese momento, el presidente de la FEF, de la Federación, el ingeniero Carlos Villasís, a profesor Célico. Después, más o menos, de unos 30 días, me vinculo yo. Y bueno, y ahí comenzamos. Después se vincula también conjuntamente conmigo el profesor, en la parte física, el profesor Diego Cubi. Después yo hablo con Jorge y yo sumo a Robin Pico como entrenador arquero, que yo lo había tenido jugador en Azogues y en Liga de Cuenca. Y ahí, bueno, ahí entre los 4 comenzamos toda una actividad importante. A nosotros no nos costó tanto porque nosotros ya teníamos una idea, que la veníamos de Católica, con otras herramientas, ¿no? En selección es mucho más abarcativo, con más posibilidades que es lo que hicimos, muchos microciclos, rastrillaje del país, hemos visitado muchas ciudades. Hay un impasse en el 2017 porque nos encargan 2 partidos de eliminatoria ante la salida de Gustavo Quintero, que los partidos son con Chile en Santiago y con Argentina aquí en Quito. Y retomamos la actividad posterior a eso, y bueno, ya tenemos, ahí ya estamos en el 2018, y la verdad en ese sentido tuvimos un gran respaldo porque podíamos convocar, realizar microciclos, observar jugadores, viajar. Tuvimos un torneo internacional que fueron los Juegos Bolivarianos, que eso también nos sirvió mucho para conocer, identificar la reacción de muchos jugadores. Tuvimos la oportunidad también de realizar giras, realizamos una gira por Argentina, un torneo también en Venezuela, hicimos partidos amistosos en Perú y en Colombia. En fin, todo eso fue realmente muy importante para armar una estructura desde el punto de vista humano, para saber las reacciones, como digo, del futbolista, vestir la camiseta nacional, crear un gran sentido de pertenencia en ese sentido. En fin, fue un año de mucho trabajo, hasta que quedar concentrado, trabajamos también, entrenamos previo ahí a la fiesta. Sobre el filo de la fiesta retornamos inmediatamente, ya quedamos concentrados, y bueno, de ahí ya viajamos con unos 10 días aproximadamente a Chile para jugar el sudamericano.
bueno, eso también creo que nos ayudó mucho, logramos el título, y bueno, es todo este periplo ahí, se producen las elecciones justo llegando, creo que faltaba 1 o 2 partidos y se producen las elecciones en la federación, y toma las riendas de la federación como presidente el ingeniero Francisco Egas, y bueno, de ahí continúa todo, digamos, ¿no? Porque después ya nos teníamos que preparar, no solo que habíamos clasificado, sino que somos los campeones, ¿no? Porque actualmente somos los campeones sudamericanos. Y bueno, se prepara todo lo inherente a listas, a seguir observando jugadores en pos de lo que venía, que era el campeonato mundial. Profe, cuando ustedes empezaron todo esto que nos cuentas, ¿se imaginaron que iban a lograr lo que se alcanzó? No, a ver, yo creo que por ahí tal vez uno no tome dimensión en el momento, sabe que el desafío es muy importante, sabe que es realmente una distinción poder estar al frente de una selección nacional, del gran compromiso, y como va trabajando día a día, incorporando ideas de juego, viendo jugadores que se adapten, y va pasando el tiempo, y no deja de participar en un torneo y hacer un amistoso para medirse, porque por ejemplo, no me quiero ir de la pregunta, pero por ejemplo, el único que nosotros desconocimos hasta que llegamos, creo que fue Brasil. Después nos habíamos medido con Perú y Paraguay, por ejemplo, en los bolivarianos, habíamos jugado con Venezuela, Bolivia, en Perú, Colombia, en amistosos y en algún torneo cuadrangular. Entonces todo eso, como que cuando llega el reto, uno llegó al reto y no lo pensó demasiado. Yo hablo de lo personal. Es decir, que sí se preparó consciente para ir a jugar el torneo. Y después, obviamente, hay que jugarlo y la ilusión empieza ahí, ¿no es cierto? A ver qué es lo que pasa. Por eso yo siempre digo, en los torneos cortos, el primer partido es muy importante, y lo logramos ganar. Y ahí se empieza a ver, porque ya está en tierra y se está midiendo, y ve sus jugadores, ve los rivales, y ya se empieza a sentir. ¿Me explico? Lo empieza a vivir. Y ahí comienza, a través de algún tipo de resultado, la ilusión, ¿no es cierto? Cuando uno ve que la cosa evoluciona, es como todo, aspira. Y bueno, algo parecido sucedió cuando fuimos al Mundial. Obviamente que uno siempre va a tratar de hacerlo mejor y llegar lo más arriba posible. Pero irse de aquí para decir vamos a salir campeones del mundo, y claro, es la gran ilusión. Y eso no es falta de fe ni de confianza, en absoluto. Hay un montón de situaciones aleatorias que pueden interceder para bien o para no, para lograr un objetivo. Y bueno, después también uno entra en un camino más creíble, porque la credibilidad lo da un poco el éxito, ¿no? Y cómo se van dando las cosas, ¿no? Indudablemente. Así que bajo esa perspectiva, a tal punto, que si recordamos esa última fecha, nosotros dependíamos de otras cosas, hablando del sudamericano. Primero, un resultado que nos diera la clasificación ese mismo día. Y después nosotros ganar, y después esperar un resultado que era Argentina. Y bueno, por eso digo que es competitivo, y claro, cuando nos encontramos con todo eso, se podía haber dado a la inversa, ¿no es cierto? Por eso digo, la ilusión siempre uno la tiene, pero no es que uno dice, bueno, le saqué al más próximo 5 puntos, como para decir, bueno, ahora sí. Sí, siempre muy reñido, ¿no? Muy competitivo todo. Profe, y puntualmente del Mundial de Polonia,
Quizás, bueno, repasar el Mundial sería algo que ya sabemos, el futbolero en general lo va a recordar fácil, pero desde lo personal, cuando le preguntan sobre ese Mundial y lo que se alcanzó, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Y, eh, y lo primero es todo el esfuerzo, que uno ha hecho para estar, el compañerismo del cuerpo técnico de años, eh, la ilusión de un país, darle y tal vez todavía es el día de hoy que no tomo porque vivimos en una vida tan vertiginosa, ¿no? Que a veces uno no logra tener la gran dimensión de un logro de esta magnitud, porque realmente al día de hoy, por ejemplo, hay que mantener, es decir, el próximo torneo sudamericano sub-20 va a presentar un Ecuador que es el actual campeón. Y después lograr un tercer lugar en el mundo no es fácil. Y quedó una vara un poco elevada. Y a uno todo eso, cuando comienza a pensarlo, dice, uy, lo que se logró, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, un reconocimiento con una medalla al mérito que nos han dado a cada uno de nosotros en la asamblea, que hubo una reunión, una asamblea precisamente con el objetivo de darnos a nosotros esa distinción. Que nos reconociera el presidente, en ese momento el presidente de la Nación. Hay tantas cosas que a uno, la familia, amigos, muchos amigos y familia que nos escribían, y nosotros no teníamos, estando tan lejos, no teníamos dimensión de lo que se estaba viviendo aquí, obviamente. El recibimiento de la gente cuando al retorno, eh, esa imagen que después veo por video del arco de agua, ¿no? Al recibimiento de cuando aterriza el avión. En fin, hay tantas cosas, pero uno como sigue en esto y el fútbol es tan, como lo interpreta uno, y hablo de lo personal, no soy la excepción, hay muchísimos colegas y mucha gente que tiene las mismas sensaciones de la pasión, y uno sigue buscando cosas y sigue con desafíos y demás, y por ahí pierde un poquito la dimensión de lo logrado, ¿no? Pero obviamente que uno se siente muy feliz y haber representado al país, ¿no? Eso es fundamental. Profe, tengo tres preguntas cortitas para ir cerrando. Ustedes obviamente plantearon una base de jugadores hace pocos años y ahora Ecuador va al Mundial y va con un buen cartel. ¿Cómo ve usted lo que será Ecuador en Qatar 2022? A ver, yo siempre digo, los mundiales son otra cosa, ¿no? Es otro torneo, porque ahí, bueno, siempre se considera que van los mejores, obviamente. Y yo lo veo bien. Hubo un golpe, un giro generacional en el fútbol ecuatoriano que había que hacerlo. Nosotros, después del Mundial, nos encargaron 5 partidos la selección mayor y ahí comenzamos un poco a hacer un mix de jugadores de trayectoria, como Ángel Mena en el Valencia, en fin, con Estrada, algunos otros muchachos, bueno, más los chicos de sub-20 y más aquellos jugadores que estaban, que habían participado del preolímpico, ¿no es cierto? Y bueno, Caso Franco, Segovia, bueno, en fin, algunos otros muchachos, Hincapié, que ahí empieza a consolidarse de buena manera. En fin, ya había una base, ya había una base. Y bueno, yo creo que se encontró el equipo, con el andar se encontró el equipo. Yo hago una analogía, si se quiere, con Argentina, porque Argentina también
no lo encontraba el equipo y lo encontró en la final con Brasil en la Copa América. Y bueno, otro tanto Ecuador. Hoy Ecuador sabe quiénes sus centrales, sabe quiénes son sus laterales, se identifica, hasta no digo de memoria, pero digo que más o menos se sabe cuál es el equipo ecuatoriano. Y eso hace que tenga más seguridad, más confiabilidad y demás. Y yo entiendo de que el papel, por eso volvemos a la pregunta anterior, si uno se imaginaba tal cosa, y uno va por lo máximo, pero hay que ir partido a partido y creo que está en la condición de pelear, indudablemente. Profe, una penúltima pregunta. Cuéntenos un poco sobre su actualidad. ¿En qué equipo está ahora? ¿Cómo está desarrollando el nuevo proyecto que viene emprendiendo? Bueno, actualmente hace 2 fechas, bueno, jugamos una, la otra quedamos libre en el Club Deportivo Meridiano de Pomaski, donde su presidente Moisés Granizo me convocó para este desafío. Y bueno, hay que pelearla, como siempre, nada es fácil y estamos en ese camino, con una gran aspiración, pero bueno, sabemos que estos torneos son muy duros, muy competitivos. Cuando digo duros, son muy competitivos, ¿no? Realmente los equipos se conforman con jugadores de trayectoria, de nivel, cuerpos técnicos buenos. Indudablemente se hace el camino duro. Profe, la última. ¿Qué es para usted el fútbol? Mi vida, mi vida, mi vida, totalmente. Es decir, he dejado muchas cosas en el camino, incluso hasta se puede pensar desde el punto de vista de la imprudencia, he dejado familia, he dejado por el fútbol, ¿no? A veces explicar ese sentimiento, los sentimientos son muy difíciles de explicar. Y menos algo como esto, como el fútbol, ¿no? Que algunos escuchan que dicen hay 11 personas de cada lado corriendo atrás de una pelota y no entienden. Y bueno, es muy difícil de explicarlo, pero es un gran sentimiento para mí. El profesor Patricio Lara en Tercer Fútbol. Profe, agradecerle bastante por su presencia. Espero que no sea la última vez que charlemos y le reitero, muchos agradecimientos por su predisposición y compartirnos un tiempo. No, al contrario, el gusto es mío. Para poder dialogar con Tercer Fútbol, bueno, y hablar siempre de fútbol. Realmente a veces el tiempo no alcanza, así que el gusto ha sido mío y que tengan, bueno, un gran saludo para todos, ¿no? Para ustedes, para todos los que pueden disfrutar de este programa. Un fuerte abrazo. Gracias, profe. Un gran abrazo igualmente.